Mecánico, fue humillado durante años por su hija, hasta que llegó en Ferrari el día de su graduación. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas de Mendes & Sons Auto Repair, un taller en el corazón de East Los Ángeles. Allí, Rafael Méndez, a sus 38 años, orquestaba su sinfonía diaria de llaves de tuercas y motores V8. Sus manos, gruesas y tatuadas con cicatrices de grasa, se movían con la precisión de un neurocirujano sobre el corazón abierto de un motor. Llevaba un overol azul desgastado con el logo de un pequeño fénix soldado en metal sobre el pecho, un emblema que él mismo había forjado. Para Rafael, esas manchas de aceite eran medallas de honor, el testimonio de una vida dedicada a devolverle el aliento a las máquinas. Pero para su hija Camila, de 17 años, eran la razón de una vergüenza silenciosa que abría un cañón entre ellos cada día que pasaba. Camila estudiaba en una preparatoria de élite en Westwood, un universo paralelo de lujos y apellidos importantes, financiado por las interminables horas de trabajo de su padre. Para sus amigas, su papá era un consultor de automoción de clásicos, una frágil mentira que ella defendía con uñas y dientes, temiendo el día en que su mundo de apariencias se derrumbara. La distancia entre ellos era un abismo frío y profundo, medido en miradas que se esquivaban en el pasillo y cenas donde el único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Él sentía el desdén de su hija como una punzada constante en el pecho, una herida que no sangraba, pero que dolía con cada respiro, aunque jamás se atrevió a decir una sola palabra al respecto. La rutina de metal y silencio se rompió una tarde brumosa, cuando el aire olía a asfalto caliente y a las carnitas del puesto de la esquina. Un impecable remolque cerrado, tan fuera de lugar en ese barrio como un traje de gala en una cantina, se detuvo frente al taller. De él descendió Alessio Romano, un coleccionista con un aura de Beverly Hills y una mirada que lo calculaba todo, desde el desgaste de las herramientas hasta el temple del hombre que las empuñaba. No venía por una reparación cualquiera. Bajo una lona que retiraron con parsimonia, yacía el esqueleto de una leyenda automotriz. Una Ferrari 250 GT de 1962, carcomida por el óxido y el más cruel de los abandonos. Alessio, con una voz suave pero cortante, fue directo al grano, sin rodeos ni falsas cortesías. La propuesta era un delirio, una apuesta que cualquier hombre sensato habría rechazado sin pensarlo 2 veces. Si Rafael podía devolverle el alma a ese amasijo de hierros, restaurándolo a su gloria original, en exactamente 6 meses, la Ferrari sería suya. No había dinero de por medio, ni contratos con letras pequeñas. El premio era la propia obra de arte, el reconocimiento de una hazaña imposible. Rafael miró el chasis destrozado, una ruina que apenas susurraba lo que alguna vez fue. Luego, bajó la vista hacia sus propias manos, manchadas y callosas. Un brillo de desafío, antiguo y terco, se encendió en sus ojos. Aceptó con un único y firme asentimiento, sellando su destino sin pronunciar palabra. El taller se transformó en un santuario secreto, un quirófano donde el tiempo parecía obedecer a un ritmo distinto, marcado por el zumbido de la soldadora y el eco metálico de los martillos. Rafael empujó el esqueleto oxidado de la Ferrari al centro del garaje, bajo la luz cruda de un único foco de neón que parpadeaba como un corazón cansado. El resto de los autos de clientes habituales fueron relegados a un rincón, cubiertos con lonas que acumulaban polvo. Desde esa noche, el mundo de Rafael se encogió hasta los límites de ese chasis, una promesa silenciosa hecha a un extraño y, sin saberlo, a sí mismo. Era el comienzo de una batalla contra el óxido, el olvido y el reloj. Esta historia apenas comienza y, como este canal, está construida con mucho esfuerzo y corazón.
Nos encantaría saber desde qué ciudad o país nos están escuchando para sentirnos más cerca. Sus comentarios nos ayudan a crecer y a seguir compartiendo relatos que nos conectan. Las primeras semanas fueron un ejercicio de fe y arqueología automotriz. Rafael trabajaba hasta el amanecer, impulsado por termos de café de olla que su vecina, doña Elodia, le dejaba en la puerta sin hacer preguntas. Su vida se convirtió en una cacería obsesiva. Pasaba las madrugadas en foros de coleccionistas europeos, con un diccionario improvisado a su lado, buscando los pistones originales para el motor B12 Colombo, una pieza tan rara como un fantasma. Cada tornillo, cada tuerca, debía ser auténtica de la época, una exigencia no escrita en el acuerdo con Alessio, pero grabada a fuego en su propio código de honor. El dinero comenzó a escasear con una velocidad alarmante. Los ahorros de toda una vida, guardados para la Universidad de Camila, se evaporaban en envíos desde Italia, en piezas cromadas que costaban más que el alquiler de un mes. Rafael empezó a vender sus propias herramientas, esas extensiones de sus manos que lo habían acompañado por décadas. Lo hacía a escondidas, en casas de empeño de otros barrios, sintiendo una punzada de vergüenza y traición con cada billete que recibía. Se alimentaba de tacos de frijoles y de la adrenalina que le daba ver un pequeño avance en el motor. Mientras tanto, la distancia con Camila se convertía en un silencio denso y pesado. Ella llegaba de la preparatoria y él apenas levantaba la vista de un diagrama técnico extendido sobre el capó de un viejo Impala. Sus conversaciones se limitaban a monosílabos. ¿Comiste, mija? Sí, pa. ¿Necesitas algo? No, todo bien. Ella no veía el sacrificio, solo la ausencia. Veía a un padre cada vez más ojeroso, más callado, con las manos temblando ligeramente por el cansancio y la cafeína, y lo interpretaba como desinterés, como una prueba más de que sus mundos eran irreconciliables. En Westwood, la vida de Camila era un desfile de apariencias. Sus amigas planeaban viajes de verano a Europa y hablaban de los autos deportivos que sus padres les regalarían por su graduación. Ella sonreía, asentía y se inventaba excusas para no invitarlas a su casa. La mentira del consultor de automoción pesaba sobre sus hombros como una armadura de plomo. Cada vez que escuchaba el rugido de un motor de lujo cerca de su escuela, sentía un nudo en el estómago, un pánico helado ante la posibilidad de que su frágil castillo de naipes se derrumbara. Una noche, Camila necesitó dinero para el anuario de la escuela. Entró al taller con timidez. El olor a solvente y metal caliente la golpeó como una pared. Rafael estaba de espaldas, moldeando a mano una lámina de aluminio sobre una horma de madera. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con la mugre de su rostro. No escuchó a su hija llegar. Ella se quedó quieta, observando el movimiento rítmico y preciso de sus manos, la concentración absoluta en su mirada. Por un instante no vio a un simple mecánico, sino a un escultor absorto en su creación. «Papá», dijo en voz baja, casi un susurro. Rafael se sobresaltó, dejando caer el martillo con un estruendo que rompió el silencio de la noche. Se giró, limpiándose las manos instintivamente en su overol azul, ese uniforme que tanto avergonzaba a Camila. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, la miraron con una mezcla de sorpresa y agotamiento. «Mija, ¿qué haces despierta tan tarde?», preguntó, su voz ronca por la falta de uso. «Necesitaba para el anuario», respondió ella, desviando la mirada hacia el suelo de concreto manchado de aceite. No se atrevía a mirar la carrocería semidesnuda de la Ferrari, que parecía un animal prehistórico bajo la luz amarillenta. Él caminó hacia una pequeña caja de metal, sacó un fajo de billetes arrugados y se los entregó sin contar. Era más de lo que ella había pedido.
La mano de Rafael tembló levemente al extender el dinero. Camila notó los cortes frescos en sus nudillos y la suciedad incrustada bajo sus uñas. Una suciedad que ningún jabón podría quitar del todo. Sintió una punzada de algo que no supo identificar, una mezcla de culpa y una curiosidad que la incomodaba profundamente. Con el paso de los meses, la Ferrari comenzó a renacer. El chasis, una vez un cascarón corroído, fue tratado, reforzado y preparado. El motor V12, desarmado hasta su último componente, fue reconstruido con una paciencia de monje. Rafael aplicó la pintura Rosso Corsa en capas finas y meticulosas, siguiendo el proceso exacto que usaban en Maranello en 1962. El taller se llenó de un brillo rojo y profundo que parecía tener vida propia, un color que contrastaba violentamente con la grisura del barrio y del cansancio de su creador. La obsesión de Rafael no pasó desapercibida. Los otros mecánicos de la cuadra, don Armando el de los frenos y el joven Chuy, el especialista en transmisiones, a veces se asomaban por la puerta abierta del taller. No preguntaban, solo observaban en silencio, con una mezcla de asombro y en preocupación. Veían a un hombre consumido por un fuego interior, un artista en medio de una fiebre creativa que lo estaba devorando. Le dejaban un refresco frío o unos tacos al pastor sobre una mesa, gestos de una camaradería que no necesitaba palabras. Camila, por su parte, comenzó a notar las ausencias de su padre de una forma diferente. Ya no eran solo las cenas en silencio, sino las noches enteras en que la luz del taller permanecía encendida hasta el amanecer. Escuchaba el sonido metálico y constante desde su habitación, una sinfonía industrial que se convirtió en la banda sonora de su creciente inquietud. La indiferencia que había cultivado con tanto esmero empezaba a resquebrajarse, carcomida por una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué estaba construyendo su padre en ese garaje con tanta devoción? Una tarde, mientras Rafael pulía una de las defensas cromadas, su viejo teléfono sonó. Era Alessio Romano. Su voz, siempre calmada y precisa, sonaba diferente, con un filo de impaciencia. Méndez, solo llamo para recordarle que el plazo se acerca. Faltan 6 semanas. Espero que no me esté haciendo perder el tiempo. Rafael miró el reflejo de su rostro demacrado en el cromo perfecto. Se vio a sí mismo, las ojeras profundas, la barba de varios días, la mirada febril. Estará listo. Respondió con una seguridad que no sentía del todo, y colgó antes de que el coleccionista pudiera decir algo más. El peso de esos 6 meses se le vino encima como una losa. Esa noche, la curiosidad de Camila finalmente venció a la indiferencia y al miedo. Esperó a que el silencio se apoderara de la casa, a que los ruidos de la calle se apagaran. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se levantó de la cama y caminó descalza por el pasillo frío. La puerta que conectaba la casa con el taller estaba entreabierta, y una franja de luz se derramaba sobre el suelo. Se asomó por la rendija, conteniendo la respiración, y lo que vio la dejó sin aliento. La Ferrari, casi completa, resplandecía bajo la solitaria bombilla. No era solo un auto, era la materialización del sacrificio, del genio y de la pasión de su padre. Por primera vez en su vida, no vio grasa en sus manos, vio arte, y la vergüenza que la había acompañado durante años comenzó a transformarse en una admiración abrumadora y dolorosa. La imagen de la Ferrari, roja y brillante como una brasa en la oscuridad, se quedó grabada en la retina de Camila mucho después de haber vuelto a su cama. El zumbido de la pulidora y el ocasional tintineo de una herramienta contra el concreto ya no eran el ruido de fondo de su vida, sino la partitura de una obra que apenas comenzaba a comprender. A la mañana siguiente, se movió por la casa con una extraña mezcla de sigilo y propósito.
En lugar de salir deprisa hacia la escuela, preparó una taza de café, cargado y dulce, justo como sabía que a él le gustaba. Entró al taller con el corazón encogido, encontrándolo exactamente en la misma posición que la noche anterior, como si no se hubiera movido en horas, estudiando un cableado expuesto con la intensidad de un lector de textos sagrados. «Te traje café, pa», dijo, su voz apenas un murmullo en la inmensidad del garaje. Rafael levantó la vista, parpadeando para enfocarla. Sus ojos estaban inyectados en sangre, rodeados por un halo de cansancio tan profundo que parecía tallado en su rostro. Tomó la taza con una mano que temblaba casi imperceptiblemente, el calor delatando el frío que se le había metido en los huesos durante la madrugada. Sus dedos rozaron los de ella por un instante, un contacto torpe y fugaz que pareció enviar una descarga eléctrica a través de ambos. Él no dijo nada, solo asintió y dio un sorbo largo, sin apartar la mirada del motor. Para él era un gesto de amabilidad, para ella era el primer ladrillo que intentaba colocar sobre el abismo que los separaba. Los días siguientes, Camila empezó a observar. Desde la puerta entreabierta, estudiaba los rituales de su padre. Veía cómo limpiaba cada herramienta antes de guardarla, cómo hablaba en susurros, con el motor como si fuera un animal herido al que intentaba calmar, cómo sus hombros se hundían de agotamiento solo para enderezarse de nuevo con una terquedad inquebrantable. Empezó a barrer el taller sin que él se lo pidiera, a dejarle un plato con comida caliente sobre el banco de trabajo. Gestos pequeños que eran su forma de decir lo que las palabras no podían. Rafael, sumido en su mundo de pistones y válvulas, aceptaba estas ofrendas con una gratitud silenciosa, sin entender del todo el cambio en su hija, atribuyéndolo quizás a una madurez repentina. Fue durante el ensamblaje final del motor que surgió el primer desastre. Una de las tapas de los distribuidores, una pieza de baquelita frágil y antigua, se partió en su mano con un chasquido seco y definitivo. Rafael se quedó mirando los dos pedazos en su palma sucia, como si sostuviera los restos de un hueso sagrado. Esa pieza era prácticamente irreemplazable, una reliquia de la ingeniería de los años 60 que no se fabricaba más. Sin ella, el motor V12 nunca volvería a rugir. El pánico, un animal frío y reptante, comenzó a subirle por la garganta. El plazo de Alessio se sentía ahora como una soga apretándose alrededor de su cuello. Don Armando, el viejo especialista en frenos de la cuadra, se asomó esa tarde, atraído por el inusual silencio que emanaba del taller de Méndez. Encontró a Rafael sentado en una caja de madera, con la cabeza entre las manos y los pedazos rotos de la tapa sobre el banco de trabajo, como una ofrenda a un dios cruel. Don Armando no hizo preguntas. Simplemente se sentó a su lado, sacó 2 botellas de refresco de una bolsa de papel y le ofreció una. Se quedaron así, en silencio, bebiendo mientras el sol de la tarde teñía de naranja el polvo que flotaba en el aire. A veces, la compañía de un compa era el único bálsamo que un hombre necesitaba. Mi abuelo, que era carpintero de los buenos, dijo don Armando de repente, rompiendo el silencio, decía que la madera vieja tiene memoria, que si la tratas con respeto, te cuenta cómo quiere ser reparada. A lo mejor este cacharro tuyo es igual, a lo mejor no quiere una pieza nueva, sino que le devuelvas la vida a la suya. Las palabras del viejo resonaron en la mente de Rafael. Dejó de buscar en catálogos y foros de internet una pieza que no existía. En su lugar, desempolvó técnicas que había aprendido de artesanos del barrio, hombres que reparaban figuras de santos en iglesias o restauraban muebles antiguos. Con la paciencia de un joyero, comenzó un proceso minucioso para unir los fragmentos de baquelita, usando resinas especiales y filamentos de cobre casi invisibles para reforzar la estructura desde adentro. Era un trabajo desesperado, un acto de fe en la materia y en sus propias manos.
Mientras Rafael luchaba con la delicada pieza, Alessio Romano apareció sin previo aviso. Su auto de lujo se deslizó hasta la acera con un sigilo que contrastaba con los ruidos del barrio. Entró al taller con sus zapatos italianos, evitando con cuidado las manchas de aceite del suelo. Su mirada recorrió el auto, ahora casi completo, con una apreciación fría y calculadora. Se detuvo frente al banco de trabajo y observó la improvisada cirugía que Rafael le practicaba a la tapa del distribuidor. No había admiración en sus ojos, solo la impaciencia de un inversor que ve peligrar su apuesta. «Méndez», dijo, su voz tan pulcra como su traje, «faltan en 3 semanas. Espero que no esté recurriendo a remedios caseros. La autenticidad es todo en un auto de este calibre. Un solo componente que no sea original y su valor se desploma. Y con él, nuestro acuerdo». Rafael sintió una oleada de rabia impotente. Apretó la pequeña pieza en su mano, sintiendo el impulso de lanzársela a la cara a ese hombre que no entendía nada de honor ni de esfuerzo. Pero se contuvo. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de Alessio con una calma gélida. «La pieza será auténtica», respondió, su voz baja pero firme, «y el motor cantará como lo hizo en Maranello en el 62. No tenga duda de eso». Alessio arqueó una ceja, no del todo convencido, pero asintió y se marchó tan silenciosamente como había llegado. La amenaza quedó flotando en el aire, densa y tóxica como los vapores del solvente. Ahora no solo luchaba contra el tiempo, sino también contra el espectro de un fracaso que significaría algo más que perder el auto. Significaba la humillación ante un mundo que nunca lo había respetado. Camila, que había presenciado toda la escena desde el umbral de la casa, sintió una furia protectora que la sorprendió. Por primera vez vio a Alessio no como un cliente importante, sino como un villano. Esa noche, mientras su padre seguía trabajando en la minúscula reparación, ella se sentó frente a su computadora. Ya no buscaba vestidos para la graduación ni revisaba las redes sociales de sus amigas. Con una determinación febril, tecleaba en foros de ingeniería y museos automotrices, buscando cualquier información, cualquier diagrama o fotografía que pudiera ayudar a su padre, traduciendo páginas en italiano y alemán con una torpeza desesperada. El golpe final llegó en forma de un sobre con el logo de su preparatoria. Era la notificación del primer pago de la matrícula para la universidad. Una suma que le revolvió el estómago. El plazo para pagarlo era en 2 semanas. Camila dejó el sobre el escritorio de su padre, junto a una pila de facturas de piezas importadas de Italia. No dijo nada. No hacía falta. El papel blanco y nítido era un grito silencioso en medio del caos de metal y grasa. Era el recordatorio brutal de que el sueño de la Ferrari estaba siendo construido sobre los cimientos del sueño de su propia hija. Esa noche, Rafael no trabajó en el auto. Se quedó sentado en su pequeño escritorio, bajo la luz de una lámpara de metal, mirando el sobre y las facturas. La fatiga en su rostro se había transformado en una angustia profunda y visible. Tomó una pequeña caja de metal de un cajón, la misma de donde había sacado el dinero para el anuario de Camila. La abrió. Dentro solo quedaban unos pocos billetes arrugados y un fénix de metal, idéntico al que llevaba en su overol, pero más pequeño y antiguo. Lo tomó en su mano, el metal frío contra su piel. Era el primer fénix que había forjado, el prototipo, el amuleto que su propio padre le había dado. Al día siguiente, Rafael salió temprano. No llevaba su overol, sino unos jeans y una camisa limpia. Camila lo vio desde su ventana caminar calle abajo, con los hombros un poco más encorvados de lo normal. No regresó hasta el atardecer. Entró a la casa. Dejó un sobre abultado sobre la mesa de la cocina
y se encerró en el taller sin decir una palabra. Camila se acercó y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro estaba el dinero exacto para el pago de la universidad, y en el fondo supo con una certeza dolorosa que el pequeño fénix de metal que su padre guardaba en su caja ya no estaba allí. Con el peso de ese sacrificio sobre sus hombros, Rafael volvió al motor. La tapa del distribuidor, reparada con una maestría casi milagrosa, encajó en su lugar. Conectó el último cable, revisó por última vez los niveles de aceite y combustible. Don Armando y el joven Chuy estaban allí, apoyados contra la pared, una guardia de honor silenciosa. El momento de la verdad había llegado. La fecha límite era al día siguiente. Rafael se deslizó en el asiento del conductor, el cuero frío un contraste con el sudor de su nuca. Sus manos, firmes durante meses de trabajo, ahora temblaban levemente al tomar la llave. Respiró hondo, un suspiro que pareció cargar con el peso de los últimos 6 meses. Giró la llave. El motor de arranque giró con un zumbido agudo seguido de un tosido metálico. Un segundo intento. El motor carraspeó, intentó cobrar vida, pero se ahogó en un silencio abrupto y desolador. El olor a gasolina sin quemar llenó el taller. Un perfume de fracaso. Rafael golpeó el volante con la palma de la mano. Un único sonido sordo que fue la admisión de su derrota. Se quedó con la frente apoyada en el aro, los ojos cerrados, escuchando el eco de su propio corazón roto. Desde la puerta, Camila había observado todo, conteniendo la respiración. Vio la esperanza encenderse y apagarse en el rostro de su padre. Vio la decepción en las caras de don Armando y Chuy. El silencio en el garaje era más pesado que cualquier motor. Dio un paso hacia la luz, sus pies descalzos, sin hacer ruido sobre el concreto manchado. Su padre no la escuchó. Se acercó hasta estar junto a la puerta abierta del conductor. El hombre que vio allí no era el artista ni el genio, sino solo su papá, un hombre agotado y vencido. «Papá», dijo, su voz clara y firme cortando la quietud. «No te rindas ahora». Rafael levantó la cabeza lentamente. La miró como si la viera por primera vez. En los ojos de su hija no había rastro de vergüenza ni de lástima. Solo había una fuerza que él no sabía que ella poseía, un reflejo de su propia terquedad. «Déjame ayudarte», insistió ella, y en esas 3 palabras Rafael sintió que el abismo que los había separado durante años comenzaba por fin a cerrarse. Las palabras de Camila flotaron en el aire denso del taller, una ofrenda tan inesperada como un aguacero en el desierto. Rafael levantó la cabeza, sus ojos desenfocados por el cansancio encontraron los de su hija. Vio en ellos una determinación que era un espejo de la suya propia, una llama que se negaba a extinguirse. Sin decir una palabra, se hizo a un lado, un gesto de rendición y a la vez de confianza. No sabía qué podía hacer ella, pero en ese momento, la simple presencia de su hija a su lado era un ancla en medio de la tormenta. No necesitaba un mecánico, necesitaba a su familia. Camila no sabía de distribuidores ni de tiempos de ignición, pero había pasado las últimas semanas observando, absorbiendo cada detalle con la atención de quien descifra un mapa antiguo. Se movió con una calma que su padre había perdido. Tomó una lámpara de mano y comenzó a seguir el recorrido de los cables, su dedo trazando las líneas en el diagrama técnico que estaba manchado de grasa sobre el banco de trabajo. Rafael la observaba en silencio, viendo cómo la lógica metódica que la hacía brillar en la escuela se aplicaba ahora a su propio universo de metal y aceite. «Papá», dijo ella de repente, su voz suave pero segura, «aquí, en el dibujo, este cable de tierra va directo al chasis, pero en el motor parece que está un poco flojo. Lo tocaste antes, cuando ajustaste la otra pieza». Rafael se inclinó, siguiendo la luz de la lámpara. Sus ojos, acostumbrados a buscar fallas complejas,
Habían pasado por alto lo más simple, lo más obvio, cegados por la fatiga y la presión. La pequeña tuerca de cobre que aseguraba el cable de tierra al bloque del motor tenía 1 milímetro de juego, una imperfección minúscula, suficiente para romper el circuito y ahogar la chispa. Con un movimiento lento y deliberado, tomó una llave y le dio 1/4 de vuelta. El clic metálico de la tuerca al ajustarse resonó en el silencio como un veredicto. Se miraron por un instante, un universo de disculpas y esperanzas no dichas pasando entre ellos. Rafael volvió a deslizarse en el asiento del conductor. Sus manos ya no temblaban. Don Armando y Chuy se acercaron un paso más, conteniendo el aliento. Giró la llave una vez más. Hubo un segundo de silencio expectante. Y luego, un rugido. No fue una tos ni un carraspeo. Fue una explosión de poder contenida, una sinfonía de 12 cilindros despertando de un sueño de décadas. El motor B12 Colombo cobró vida con una furia limpia y precisa, su sonido llenando el taller, haciendo vibrar el suelo y las herramientas en las paredes. Era el sonido de la resurrección. El día de la graduación llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la ansiedad que sentía Camila. Vestida con su toga y birrete, buscaba con la mirada entre la multitud de padres orgullosos, un mar de trajes caros y vestidos de diseñador. Su padre no estaba. Un nudo frío se le formó en el estómago. Quizás, después de todo, el abismo era demasiado grande. Cuando llamaron su nombre para dar el discurso de la generación, caminó hacia el podio con el corazón encogido, las palabras que había preparado sintiéndose vacías y falsas en su boca. Fue entonces cuando se escuchó. Primero un murmullo lejano, luego un rugido profundo y elegante que silenció las conversaciones y las risas. Todas las cabezas se giraron hacia la calle. La Ferrari 250 GT, de un rojo tan intenso que parecía sangrar bajo el sol de California, se deslizó hasta la acera con la gracia de un depredador. Al volante, con las ventanas bajas, estaba Rafael. No llevaba traje. Llevaba su overol azul, limpio y planchado, con el pequeño fénix de metal brillando sobre su corazón. Su uniforme, su armadura, su declaración de quién era, sin disculpas ni adornos. Camila se quedó sin aliento. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron, trazando surcos en su maquillaje. Ignorando las miradas atónitas de sus amigas y los murmullos de la multitud, bajó corriendo del podio. Corrió hacia el auto, hacia su padre. Lo abrazó por la ventanilla abierta, sin importarle el overol, ni la grasa que imaginaba bajo sus uñas, ni el mundo que los observaba. Apoyó su mejilla contra la tela áspera y olió el aroma familiar a jabón y a trabajo honesto. En ese abrazo, frente a todos, la vergüenza que la había atormentado durante años se disolvió para siempre, reemplazada por un orgullo tan vasto y profundo como el motor que roncaba suavemente a su lado. Volvió al podio, dejando a un lado las notas que había preparado. Miró a la multitud, sus ojos encontrando los de su padre. Su voz, aunque temblorosa al principio, se llenó de una fuerza nueva. No habló de futuros inciertos ni de sueños académicos. Habló de manos que construyen, de sacrificios silenciosos y del verdadero significado del éxito. «Mi padre está allí», dijo, señalando con la mano. «Rafael Méndez. Él no es un consultor, es un artista, y esa obra de arte que ven ahí la construyó con estas manos, en un pequeño taller de East Los Ángeles. Me enseñó que el honor no está en las apariencias, sino en la dedicación, en la pasión y en terminar lo que empiezas sin importar el costo». Entre la multitud, Alessio Romano observaba la escena. Había venido a reclamar su premio, pero lo que encontró fue algo mucho más valioso.
Vio la conexión pura entre un padre y una hija y entendió que el valor de esa Ferrari no estaba solo en su autenticidad mecánica, sino en la historia de redención que llevaba soldada a su chasis. Cuando la ceremonia terminó, se acercó a Rafael, quien permanecía de pie junto al auto con Camila a su lado. «Méndez», dijo Alessio, su voz desprovista de la arrogancia de antes. «El auto es suyo». Cumplió su palabra. «Pero tengo una nueva propuesta. No quiero comprarle el auto. Quiero asociarme con el hombre que lo trajo de vuelta a la vida. Abramos un taller de restauración, el mejor del mundo. Usted pone el genio, yo pongo los clientes». Rafael miró a su hija, quien le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Luego miró sus propias manos, ya no con vergüenza, sino con el reconocimiento de su poder. Extendió la mano y selló el trato con un apretón firme. El primer cheque de adelanto que Alessio le entregó no fue para celebrar ni para comprar lujos. Esa misma tarde, Rafael condujo hasta una casa de empeño en un barrio lejano y recuperó un pequeño fénix de metal, el amuleto que su propio padre le había dado, el alma original de su taller. Semanas después, el taller de Méndez & Sons lucía diferente. Estaba más ordenado, más iluminado. La Ferrari descansaba en un rincón bajo una lona de seda, como un rey durmiente. Sobre una mesa nueva había planos para un nuevo local en Burbank. Camila estaba sentada a su lado, no mirando revistas de moda, sino un libro de texto de introducción a la ingeniería mecánica de Caltech. Rafael se acercó y le puso en la mano el pequeño fénix de metal que acababa de recuperar. «Para que nunca olvides de dónde vienes, mija», le dijo en voz baja, «ni el valor de reconstruir lo que parece perdido». Ella cerró la mano sobre el metal frío, sintiendo el peso de 3 generaciones de trabajo y sueños. Afuera, los ruidos de East Los Ángeles seguían su curso, pero dentro de ese taller, un silencio lleno de promesas se había instalado. El motor más importante, el que latía entre ellos dos, por fin sonaba afinado, potente y sin ninguna falla, y así, con el motor de una familia finalmente afinado y el brillo del honor restaurado, llegamos al final de este relato. Historias como la de Rafael y Camila nos recuerdan que detrás de cada puerta de un taller, de una cocina o de una oficina, hay sacrificios silenciosos y un amor que a veces no encuentra las palabras correctas para expresarse, pero que se manifiesta en el trabajo incansable de unas manos que construyen futuros. Son esas historias las que nos dan aliento, las que nos confirman que la dignidad es una herramienta que nadie nos puede quitar. Nos conmueve profundamente saber hasta dónde viajan nuestras historias y cómo resuenan en cada uno de ustedes. Por eso nos encantaría que nos dejaran un comentario contándonos desde qué ciudad, desde qué país nos están acompañando hoy. Queremos leerlos, sentir esa cercanía que nos une a través de estas narrativas. Cuéntenos qué parte de este viaje les tocó el corazón, si alguna vez sintieron el peso de un sacrificio no visto, o el orgullo inmenso de ver a un ser querido triunfar contra todo pronóstico. Sus palabras son un mapa que nos conecta como comunidad. Cada historia que compartimos es un trabajo de amor, construido con el mismo cuidado con el que Rafael restauró esa Ferrari, pieza por pieza. Si este relato les ha acompañado y les ha traído un momento de reflexión o consuelo, la forma más bonita de agradecérnoslo es dejando un me gusta, que es como un abrazo para nuestro equipo. Suscribirse al canal nos asegura que podamos seguir juntos en el próximo viaje, y compartirlo es llevar esta chispa de esperanza a alguien más que quizás la necesite en su camino. Y si en su corazón sienten el deseo de apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, pueden hacerlo a través del botón de gracias. Cada gesto, por pequeño que sea,
es el combustible que nos permite seguir buscando y contando estas historias que nos recuerdan nuestra propia humanidad. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y de su tiempo. Que la vida les regale la bendición de ser vistos por quienes aman y la fuerza para seguir construyendo sus sueños. Hasta la próxima historia. Recuerden que siempre estaremos aquí para acompañarlos.